Bien, alumnos, vamos a continuar con las clases. En esta ocasión vamos a iniciar con la clase de Derecho Civil. Vamos a empezar a explicar dónde se integra o dónde se encuentra dentro de las ramas del derecho. Para esto vamos a entender que existen diferentes ramas del derecho. El derecho lo vamos a dividir en ramas para poderlo clasificar, para poder entender ciertas características en las cuales los podemos agrupar estas ramas, dependiendo, insisto, de estas características. Vamos a empezar. Vamos a entender que hay diferencias principalmente entre las ramas del derecho y esas diferencias son las que nos permiten dividirlos, clasificarlos. Para entender las diferencias entre estas ramas, pues la teoría más generalmente aceptada consiste en sostener el criterio de que la diferencia radica en la naturaleza de las relaciones que se da entre los sujetos y las normas que establecen a partir de ellas. ¿Sale? Entonces tenemos que entender que quizás dependiendo de los sujetos, como es por ejemplo el derecho social, que se encarga de las clases más vulnerables, pues bueno, es por ello que hacemos una división del derecho social. También vamos a tener pues obviamente otro tipo de clasificación en la cual se va a basar quizás en las normas y entonces vamos a tener que puede haber público y privado quizás. ¿Por qué? Porque algunas normas van a ir encaminadas hacia las personas y otras van a ir encaminadas hacia las instituciones. Entonces, vamos a entender esas diferencias entre la norma, entre las leyes y entre el derecho. Entonces vamos a empezar con lo que es el derecho público y el derecho privado y el derecho social, que es el que les daba un pequeño ejemplo hace unos instantes, pero vamos a entender sus conceptos, sobre todo porque dentro de las actividades que van a realizar, como tareas que son obviamente conocimientos que van a venir en forma de preguntas en el examen, pues es importante que los tengan y que los entiendan principalmente más allá de memorizar, entender. A mí me gusta que entiendan porque cuando tú entiendes algo, logras utilizarlo de una manera más provechosa, porque puedes saber sus alcances perfectamente, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, en general. Entonces, vamos a empezar con el derecho público. El derecho público se ocupa de proteger los intereses y derechos del Estado y de la sociedad en general, en lo que planteábamos hace un ratito. Cuando iniciamos con la materia de delitos en particular, pues analizábamos que los delitos tienen que estar tipificados. ¿Y que, dónde dijimos que tiene que estar tipificado? Ah, pues en un código penal o en un catálogo de delitos, que así es como lo vamos a conocer. Y en ese sentido, eh, tenemos un librito que va a tener muchas leyes, que vamos a llamar código, pero en general, ¿qué tiene? Pues es una ley, tiene pequeños normamientos. Y estos se van encaminados a regular a las personas, a proteger sus intereses y también derechos del Estado y de la sociedad en general. ¿Sale? Vamos a ver ahora el derecho privado y ahorita ponemos algunos ejemplos para que lo logren diferenciar de una mejor manera. El derecho al privado se centra en regular las interacciones y los conflictos entre los particulares y garantizar el respeto de los derechos individuales. Se dan cuenta y habla más específicamente de un grupo de personas. Y el derecho social, existen algunas teorías que dividen al derecho de esta tercera rama. Principalmente va a ser en cuestiones de personas y clases vulnerables. Como cuáles, pues quizás las personas de la tercera edad, como los niños, y en algunas ciertas situaciones las mujeres, precisamente por esta cuestión de los feminicidios, en los cuales pues otra persona con mayor ventaja hace uso de esas ventajas por algún odio, por sesgos cognitivos, por cuestiones personales, en contra de un grupo más vulnerable. También los ancianos, como decíamos, pues bueno, tienen ciertos derechos que incluso en este nuevo gobierno que acaba de entrar, torna una situación jurídica muy interesante. A mí me gusta mucho el debate, me gusta mucho discutir todo lo que sucede
Y soy una persona que normalmente eh, le gusta analizar las cosas. Entonces, no voy a juzgar o no voy a criticar con base en cuestionamientos políticos, sino con base en las acciones jurídicas que se están realizando de una manera académica. En ese sentido, tenemos, pues bueno, que el día que entra la nueva presidenta, nos da un discurso sobre ciertas cuestiones. Denme un segundo. Vamos a hacer una pequeña pausita tantito porque parece que tienen problemas para ingresar. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la clase de Derecho Civil, porque igual está un poquito extensa y hay que meterle velocidad. Sobre todo que hay muchos conceptos y entonces hay que avanzar, Hola, ¿qué tal? ¿no? Muy buenos días, perdón. Buenos días, Buenos eres días. Fernando, ¿verdad? Así es, mucho gusto, Fernando Torres, a tus órdenes. Aprovechando el momento, pues a ver si podías prender la cámara y presentarte Dame bueno, principalmente, a ver, estoy todo despeinado, te voy llegando, pero con todo gusto. pues un poquito para conocerlos, a ver, que nos contaras por qué elegiste la carrera de Derecho Claro, fíjate y que a yo, qué te dedicas ahorita actualmente. ok, mira, yo escogí la carrera de Derecho porque, bueno, yo dejé trunca la carrera de Derecho hace ya aproximadamente 10 años, yo estudié en Unitec. ¿Ok? Me faltaron 3 cuatrimestres de en total 9, entonces te faltaba un año para terminar. Sí, ¿Por qué la elegí anteriormente? Porque familia mía fue abogado, fue juez, ok, entonces, y además no solamente por la familia, fíjate que fue también por gusto personal, me gustan muchísimo las leyes, me gusta muchísimo, pues todo esto del tema jurídico me gusta muchísimo. Me gusta cómo no simplemente leerla y aplicarla tal como está, no, digo, me gusta mucho ver el cómo sí o el cómo no en alguna situación, ¿no? O utilizando la ley. ok, Y actualmente me dedico a las ventas consultivas de tecnología de la información. ok. Soy consultor tecnológico, nada que ver con derecho, pero bueno, No te llevo creas, ya no te creas. esto 12 años. Afortunadamente el derecho evoluciona bien rápido. Ujú. Creo que tiene que ir, obviamente no va a la par de la tecnología, sin embargo, pues se tiene que centrar, ¿no? En regular muchas cuestiones, por ejemplo, están los temas de la IA, están temas con las plataformas, hay gente que siempre ha propuesto, gente del gobierno que ha propuesto regular el Internet. Hay muchas cuestiones con contratos de empresas que se dedican a prestar servicios mediante redes, porque pues obviamente también es importante tener una legalidad tanto de un lado como para el otro, ¿no? En cuestión tecnológica y sobre todo mediante páginas de internet. Entonces se Así, está volviendo una necesidad, obviamente, tener que regular todas esas cuestiones. Entonces, cuando claro. ya lo complementas, híjole, se va a volver bien, bien, poderosa esa combinación. Exactamente. Y me gusta muchísimo el tema del derecho. Efectivamente, en el tema de tecnología, hace falta muchas regulaciones. Ya hay muchas, pero hacen falta todavía muchas más. Y bueno, digo, ya es una meta que tengo a corto plazo de terminar mi carrera y Sí. ya por fin titularme, porque se lo debo también a mis papás. Ojalá que sí, vas a ver que si le echas ganas y todo se puede con constancia y con paciencia. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Bueno, me dio gusto conocerlos, me da una idea de por dónde podemos ir para darles de la mejor manera las enseñanzas que requieren. Entonces, vamos a empezar con el derecho civil. El derecho civil es una materia que se desprende de ciertas ramas del derecho. Y vamos a ver que hay varias ramas del derecho, son tres. ¿Alguien de ustedes ya las conoce? ¿Público, privado y algún otro? Público, privado y social, efectivamente. No sé, ok. Entonces, de estas ramas, pues vamos a entender que se dividen de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, por el tipo de sujetos, por el tipo de normas. El derecho social principalmente se dedica a los sujetos que son de características vulnerables, los adultos mayores, los niños, en ciertos aspectos las mujeres, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con el derecho social. Pero no nos vamos a adelantar, sino que pues entendamos primero que están esas tres ramas, esas tres divisiones, y vamos a analizarlas una por una, porque es importante que tengan estos conceptos, ya que van a venir en el examen. Quizás no los van a aplicar de manera práctica, pero es importante conocer las bases para poder entender, eh, pues, cómo incluso eh,
desenvolvernos en estas materias o por qué son diferentes. Un ejemplo, el derecho laboral. Muchas veces muchos abogados que no son laboralistas chocan con esta materia por una razón, porque no hay una igualdad. ¿A qué me refiero con una igualdad? En derecho civil, la parte que demanda y la parte demandada tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, hay suplencia de la queja, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en derecho laboral no. ¿Por qué? Porque hay un patrón y hay un trabajador. Y se entiende que el patrón tiene mayores posibilidades económicas que el trabajador. El trabajador, incluso cuando es despedido, pues carece de recursos a veces para demandar, ¿no? Entonces, hay una diferencia de clase social muy marcada. Y esta diferencia es la que tenemos que analizar en con base, perdón, a las ramas del derecho. Entonces, el derecho público se ocupa de proteger los intereses y derechos del Estado y de la sociedad en general. ¿Qué quiere decir esto? Y siempre les recuerdo los principios generales del derecho. Igual les recomiendo que se acuerden mucho de los principios generales del derecho. Y van a decir, Lick, pero pues yo conozco un chorro de abogados y nadie ocupa los principios generales del derecho. Que creen que sí, y sobre todo en materia de amparo, es bien importante porque te puede servir. A veces una brechita te puede abrir camino para revertir una sentencia, para ganar un juicio. Entonces, sí, sí es bien importante que analicemos los principios generales del derecho. Y uno de ellos es que la autoridad no puede hacer más allá de lo que la ley expresamente le confiere. Entonces, esa ley es la del derecho público, la que le va a decir a la autoridad, a las dependencias, qué pueden y qué no pueden hacer, hasta dónde llega el marco jurídico de sus atribuciones, cuáles son sus facultades y cuál es la competencia que tiene. Porque una persona que ejerce la titularidad de una dependencia a nivel federal, pues obviamente que es diferente que una que ejerce una dependencia a nivel estatal. Entonces, todo esto se va a regular en el derecho público. El derecho privado, ¿qué es? Pues bueno, se va a centrar en regular las interacciones y los conflictos entre los particulares y garantizar el respeto de los derechos individuales. ¿Y a qué se refiere esto? Pues bueno, bien sencillo. Código civil, código de familia en los estados donde aplique, porque recordemos que hay pequeñas diferencias en algunos estados. Todavía no se aplica por completo la entrada de el nuevo Código de Procedimientos Civiles, entonces, Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, todavía hay esas pequeñas variantes, pero a eso nos vamos a enfocar con este tipo de legislación, a los derechos que regulan a las personas en sus bienes y en sus eh, personas, como lo es cuando es el matrimonio, cuando hay disputas por bienes que te demandan por la posesión, cuando hay una compraventa, cuando hay rentas de casa habitación. En general, todo esto conlleva a que haya una creación, modificación o eliminación de derechos y obligaciones entre particulares, entre personas. Vamos a ver más adelante qué es todo esto, pero a grandes rasgos ese es el derecho privado. Y por último, el derecho social, que es el que les comento y que existen algunas teorías que dividen el derecho de esta rama. Una de esas teorías, les decía, pues va con base en las capacidades disminuidas o personas más vulnerables dentro de la sociedad, como son las personas mayores. Y justamente iba a entrar en esta cuestión de que estamos viviendo un momento muy importante y trascendente en nuestro país. ¿Por qué? Porque están habiendo muchas reformas constitucionales, porque se está hablando de la modificación o de la reforma sobre el Poder Judicial, porque la presidenta acaba de tomar posesión de su cargo e hizo muchas declaraciones muy interesantes en su toma de protesta. No sé si la llegaron a escuchar, yo la verdad no, la verdad no es una persona con el cual congenié mucho, pero sí llegué a analizar algunos puntos como es que iba a establecer en la Constitución como derecho humano a los adultos mayores la pensión. Entonces, esto es parte del derecho social. Esa reglamentación va enfocada a un grupo vulnerable de personas. Yo no lo veo bien, la verdad, no veo mal que las personas adultas que quizás no tuvieron la oportunidad de tener descendencia o fallecieron por lo que sea, y no hay quien los cuide, pues que sí reciban una pequeña ayuda, ¿no? Y eso es en lo que va encaminado el derecho social a personas de grupos vulnerables.
Ya después analizaremos, perdón, si está bien o está mal lo que está haciendo la presidenta, si lo está haciendo con las formas correctas o no, porque esa es otra cuestión, ¿no? Lo mismo con la reforma judicial. Habrá quienes concuerden con esa reforma, habrá quienes que no. Yo soy honesto y solo es mi punto muy particular de ver las cosas. Creo que sí hace falta una reforma, sin embargo están utilizando esta reforma como un caballo de Troya, ingresando pues otro tipo de cláusulas que les va a permitir tener mucho poder. Y que una sola persona o un solo grupo tenga mucho poder no es bueno. Es lo único que yo pudiera observar. En ese sentido, pues vamos a continuar con las ramas del derecho público. Dentro del derecho público vamos a tener estas ramas, también a veces las conocemos como materias, dependiendo el contexto doctrinal del que se esté hablando. En ese sentido, corresponde al derecho público cuando la relación jurídica se establece entre un particular y el Estado. Cuando yo tengo la necesidad de acudir, por ejemplo, por mi reemplacamiento, tengo una situación en la cual involucra al Estado y me involucra a mí, donde yo voy a obtener un derecho a cambio de una responsabilidad que es hacer un pago. Hago mi pago y tengo derecho a circular con unas placas por cierto tiempo. Eso lo regula el Estado. Y hay un reglamento de tránsito, hay un reglamento hay que regula cuánto es lo que yo tengo que pagar, cuánto es lo que voy a tener de vigencia. Y en general, a eso va a referirse esta rama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, a través del derecho constitucional, por ejemplo. El derecho constitucional, esa es una parte, me gusta mucho hablar de cosas prácticas, porque a veces la pura teoría, pues para empezar es aburrida y segundo, pues hay que ver cómo lo aplicamos, ¿no? Porque eso vamos a salir allá afuera, ¿no? A utilizar esto para generar dinero o para ayudar gente, pero al fin y al cabo necesitamos ser efectivos y ofrecer buenas defensas a nuestros representados o a nuestras familias, porque hay veces que queremos ser abogados para la familia, ¿no? Entonces, pues está bien y hay que hacerlo de manera efectiva. En ese sentido. El derecho constitucional es bien importante y no lo vemos hasta que suceden cosas como la cuestión del poder judicial. Y hay una cosa que yo sí creo que los expertos deben dedicarse a lo que son expertos y dejarlo de más a los otros expertos. La presidenta no es abogada y la presidenta se ha metido a hacer declaraciones sobre la reforma del poder judicial que implican tener conocimiento y no lo está demostrando. ¿En qué sentido? En que ella hizo una aseveración, dijo. El Poder Judicial no puede echar para atrás una reforma que ya está en la Constitución, así dijo. Y entonces se basan en un artículo que es el 39. Pero para poder hilar todo esto tenemos que entender algo bien importante. ¿Qué es el poder constituyente y qué es el poder constituido? Ese es bien importante porque de ahí emanan las facultades. Entonces entendemos que el poder constituyente es el pueblo que se reúne en el momento en que apenas se inicia nuestro país después de la revolución de la independencia, perdón. Está la independencia 1824, nadie sabe de leyes, nadie sabe de nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? En ese momento el pueblo se reúne y sancionan entre ellos hacia a levantar la mano que va a ser una república y que van a ocupar la Constitución de Cádiz como ejemplo y que de ahí van a hacer su propia constitución, la primer constitución de México, basada en la Constitución española. Y así es como se crea por primera vez un documento que va a regular un país y que en ese momento crea un poder constituido. ¿Por qué? Porque va a haber un Senado. Hablan de unas personas que van a representar al pueblo por mediante el voto popular. Este es el poder constituido. El poder constituyente radica en el pueblo mismo, no puede ser a través de una representación. Y ese es el conflicto más grande que yo veo personalmente, y es mi propio punto de vista, en esta reforma del Poder Judicial, que le falta el elemento de la facultad. No está el poder constituido facultado para hacer lo mismo que el poder constituyente, que es modificar el Estado de Derecho, de la soberanía del país. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a regresar un poquito, pero por eso es importante aprender derecho constitucional. A veces la gente cree que nada más es cuestión de doctrina y cuando nos enfrentamos a estas cuestiones dices, ah, caray, pues necesito ponerme a estudiar constitucional porque yo no sé esas cosas. Y tan es así que pueden cometer errores los mismos senadores y diputados por el desconocimiento de la norma.
porque desafortunadamente no es requisito tener la carrera en derecho para ser un representante del pueblo. Ahora imagínense esa cuestión en la elección de alguien que va a juzgar si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel, si te quedas con pensión o sin pensión. Yo que soy abogado del Infonavit, seguido veo gente que pierde dinero por malas defensas. Yo me meto en mi papel muy serio a veces y pues yo hago mi buena defensa adecuada y los otros abogados a veces no lo hacen y hay gente que se queda sin dinero por una mala defensa. Es bien importante estar preparados, sobre todo con trabajadores. Imagínense gente que trabajó 15, 20 años y que por una falla de ustedes se quedara sin dinero o sin lo que le toca. O sea, no es algo sencillo, por eso se los digo ahorita, para que tomen esto muy en serio. ¿Sale? Vamos a continuar. Am, espérame, ahí está. El derecho fiscal. Derecho fiscal, pues obviamente igual cobra mucha trascendencia actual. ¿Por qué? Porque se trata del SAT, se Perdón, trata de licenciado, no sé Hacienda. si estoy cambiando de diapositivas, únicamente veo la primera, yo estoy en la primera diapositiva, en Se el me hace que contenido estoy de la compartiendo institución otra pantalla particular. diferente. Déjenme analizar. Qué bueno que me comentas. Aquí está. ¿Ahora sí la ven? Listo. O así, derecho público, perfecto. Perfecto. Sí, aquí están las ramas. Entonces no vieron esta, ¿verdad? Que es No, tampoco la vimos, esa no la vimos. Disculpen, qué bueno que me dicen. Perdón, tiene un ratito que no doy clases y de repente se me van cositas. Tenía como más de un año que no daba clases. No te preocupes. Pero esta fue la primera que vieron, esta es la segunda que analizamos sobre las distintas ramas. Si a todos les gustan tomar captura, de todos modos me parece que el material se les va a compartir. Pero qué bueno que me comentaron. Entonces, Gracias. ya llegamos a esta que es la tercera, que es donde estamos hablando del derecho constitucional. Acabamos de hablar del derecho fiscal, que precisamente cobra relevancia porque Hacienda tiene muchas más facultades a partir de que entra este nuevo gobierno, porque creo que analizan de una manera más eficiente. Sin embargo, a veces también entra la duda de qué tan constitucionales o qué tanto se meten en los derechos de nosotros como personas. El derecho administrativo, que esa es otra cuestión que está muy interesante ahorita. Por ejemplo, no sé si supieron que en CDMX se extinguió la propiedad privada. Y es una cuestión bien fuerte y bien interesante que tiene que ver con el derecho administrativo, que tiene que ver con el derecho constitucional y que tiene que ver con esta reforma que de alguna manera quiere cambiar el Poder Judicial y también contra la reforma de la ley de amparo que impide que la suspensión sea de carácter general, que ahora cuando yo solicito un amparo, pues solamente me causa efectos a mí. Pero si no hay suficientes personas que pidan lo mismo y que haya suficientes suspensiones, no hay una suspensión general. Y eso preocupa mucho porque entonces el gobierno va a poder continuar con sus modificaciones a la ley de manera, pues, transigente, ¿no? O sea, a su beneficio, que es lo que yo insisto, no creo que sea bueno darle todo el poder a alguien nada más. Independientemente de que sea bueno o sea malo, porque al final cualquier gobernante se puede corromper en cualquier momento, por más bueno que sea. Entonces, seguimos con el derecho penal. Obviamente, el derecho penal regula, y lo estábamos viendo, las penas sobre cualquier delito. Entonces, todas las personas somos susceptibles de o cometer o de ser víctimas de un delito, en cualquier momento, de cualquier delito, ¿no? Incluso hasta pues, un simple robo, hasta algo más grave. Entonces, ah, todo esto causa una seguridad, por así decirlo, dentro de la sociedad, porque socialmente sabemos que la persona que se comporte mal, pues va a tener una pena, un castigo. Entonces, esto es importante porque regula la conducta de las personas en sociedad, que es precisamente a lo que el derecho se va a referir a estudiar, de acuerdo a su concepto doctrinal. Ahora, el derecho laboral obviamente tiene que ser importantísimo. ¿Por qué? Porque todas las personas creo que trabajan. No, yo creo que el porcentaje de gente que no trabaja es mínimo. La mayoría trabaja o ha tenido un trabajo. Entonces es importantísimo regular las condiciones. Y son temas bien importantes, pero también causan cierta controversia. Ejemplo, no sé si han escuchado que recientemente también se han modificado los salarios mínimos de ciertas profesiones. A mí personalmente también me suena a una cuestión política y les voy a decir por qué. Dicen, ahora el salario mínimo de un doctor va a ser de 16,000 pesos mensuales. Todos, wow, bravo, qué buen gobierno. Oye, ya los doctores ganan más, las personas ganan con base en sus habilidades y sus conocimientos, ¿no? Entonces, pues da igual si es el señor que limpia vidrios en el semáforo. Yo no he visto uno de esos que gane el mínimo.
personas que llegan a ganar el mínimo, quizás a lo mejor meseros, quizás a lo mejor personas que se dedican a ese tipo de oficios, pero que compensan con propinas y de otra manera, ¿no? Entonces, pues realmente no ganan como tal el mínimo. El mínimo a veces lo guardan en su sobre y ahí lo tienen aventado en un cajoncito y los usan en diciembre para comprar regalos, porque ganan más de propinas. Entonces, realmente esas cuestiones a mí me parecen que no son tan prácticas. Sin embargo, el que te eleven las vacaciones, que te recorten la jornada, el que ¿qué otra cosa iba a haber? Que te dupliquen el aguinaldo, eso sí está perfecto. Eso sí son reformas que vienen a beneficiar a las personas. Aquí la cuestión que luego también veo es cómo es que aprueban tan rápido una reforma al Poder Judicial, pero no aprueban tan rápido la de las 40 horas, que sea la semana, la jornada laboral. Ya no surgen 40 horas nada más de trabajo, ¿no? Pero bueno, actualmente también se iba a agregar como delito. Esta se relaciona en el ámbito penal y laboral. Iban a agregar como delito las jornadas excesivas por parte del patrón. O sea, si el patrón te decía cuando te contrata, tu horario laboral es de 8 horas y te tienen ahí 10 porque así son los patrones, "Ay, te puedes llegar antes, ay, pero te vas hasta que terminas y pues ya terminas más tarde, ¿no? Y ya te quedaste 2 horas y fueron gratis. Entonces, todo esto ya se puede considerar como maltrato laboral y ya va a ser tipificado como delito, supuestamente. Son propuestas que se han presentado, ¿no? Pero pues yo los invito a que estén informados en todos estos temas, yo estoy seguro que sí, porque veo mucho que asientan la cabeza cuando hablo, entonces quiere decir que son personas que se informan, que leen y que están al pendiente de todas estas cuestiones de derecho como futuros jurisconsultos. Derecho internacional público. Analizando ahorita lo que es el derecho privado y el derecho público, ya más o menos los pueden diferenciar. Entonces, díganme ustedes, a ver quién es el valiente que quiere ser el primero en decirme la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Vamos a ver si van entendiendo. Yo la verdad no tengo claro bien, la verdad no me ¿No? atrevo yo a decirlo. Sí, no. Perfecto. También es válido decir, no, pues yo todavía no entiendo. Precisamente la pregunta es para eso, para ver si se va entendiendo, si nos regresamos un poquito. El derecho internacional privado y, bueno, versus el público, se refiere un poco más a a los trámites o a es que hay una palabra, pero bueno, a las, no son negociaciones. Bueno, más bien vamos a poner trámites porque se me fue la Transacciones. palabra. ¿Qué? Transacciones, sí, muchas gracias. Transacciones que se tienen que hacer entre particulares, o sea, el Así internacional es. privado entre particulares. Así es. Y el público es entre un particular y el Estado, o puede ser entre el Estado y el Estado, ¿no? Entre gobiernos y gobiernos, se podría decir. Perfectamente bien contestado. Esa es la respuesta y es la diferencia. Lo mismo aplica en cuestión de nuestro país como en cuestión internacional. En el derecho particular es para los particulares en sus transacciones, cualquiera que sea compraventas, rentas, donaciones, etcétera. Todo lo que implique particulares es el derecho privado. Derecho público, así como lo acaba de decir su compañero, entre gobierno y gobierno o entre gobierno y gobernado. Igual es importante, digo, no estoy diciendo que no lo hagan, solo son como consejos y recomendaciones que siempre le doy a mis alumnos, que es, vamos a tratar de siempre mejorar el lenguaje. Cuando ustedes me den sus conceptos y eso, tratar de hacerlo con el lenguaje más apropiado. Aquí su compañero hizo muy bien, todos lo hicieron muy bien, la verdad es que me está gustando mucho sus participaciones. Y espero que igual les estén gustando las clases y en cualquier momento siéntanse con la libertad de hacerme comentarios o preguntas si tienen dudas. En este momento, pues creo que ya quedó un poquito más claro después de esta reafirmación de qué se trata el derecho privado y el derecho público, ¿verdad? Lo mismo el derecho público internacional y el derecho público internacional. Ahora, derecho Perdón, migratorio. licenciado, ¿me puede volver Sí, a aclarar el tema de la diferencia entre el internacional público y el privado? ¿Qué claro es que el? sí. Derecho internacional privado, así como en lo particular, va a ser la regulación de las actividades o transacciones entre particulares. Puede ser una compraventa, puede ser una renta, una donación. Ok.
Si yo compro algo de aquí en Estados Unidos y me lo van a mandar por paquetería, etcétera, aplican leyes de seguros y fianzas, aplican leyes de transporte, aplican leyes de tránsito, de mercancías, de propiedad intelectual a veces por las marcas y etcétera. Entonces, todo eso se involucra, pero todo eso se va al derecho particular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas que están compartiendo o vendiendo mercancías y son particulares, por lo tanto es parte del derecho internacional privado. De acuerdo. Ok. Derecho internacional público, pues bueno, si yo quiero tramitar mi visa, si yo quiero tramitar la entrada a Estados Unidos o a Canadá, pues necesito hacer trámites con el gobierno, por lo cual esto se va a regular con las leyes de derecho internacional público. Perfecto, Alex. Muy bien, perfecto. Muchísimas ¿Sí? gracias. Sí, ya, Adelante, y de sí, acuerdo. con confianza, ¿eh? Si se les atora, si no lo entendieron bien, vemos la manera, lo decimos de otra manera hasta que lo entendamos. Porque Muchísimas gracias. Gracias. yo sé lo que es no entender conceptos, créanme. Y aún como abogados, a veces hay abogados que no entendemos ciertos conceptos. Hay unos que nos cuestan más, otros que nos cuestan menos. Y no quiere decir que está mal, simplemente a veces, pues, la manera en que nos explican, pues no es para todos, ¿no? Hay que buscar. Yo tengo la paciencia para hacerlo, no se preocupen. Derecho Muchísimas migratorio. gracias. Gracias, Alex. Adelante. Derecho migratorio, pues obviamente las personas que llegan a tener la necesidad de entrar a otro país, pues obviamente no lo hacen de la manera más legal posible. Sin embargo, pues también tenemos que entender que son personas que tienen derechos humanos y que tampoco se les puede tratar como delincuentes cuando lo único que quieren hacer es salir de condiciones que son paupérrimas. Ejemplo, Venezuela, ¿no? Está muy fea la situación y la gente pues ha venido a México continuamente. Entonces la gente a veces dice, no, pues sáquenos, no, que el ejército los detenga. Y hay una cuestión interesante porque hay una ley de migración. Y entonces debe de haber cierto trato digno para estas personas, aun cuando son invasores, aun cuando transgreden la soberanía. Tampoco podemos ser tan eh, inhumanos en el sentido de decir, pues, que el ejército los expulse. Pues hay las maneras, ¿no? Digo, cuando también van gente de México a Estados Unidos y quieren entrar, pues también los detienen, los atrapan y en general, se supone, el deber ser es que los deben de atrapar, pues no de manera agresiva, no usando la fuerza, que los deben de detener en instalaciones seguras y que los deben de regresar cuidando su integridad. Esa es la cuestión con el derecho migratorio. Salvaguardar los derechos de las personas que quizás no están haciendo bien, pero tampoco están haciendo algo tan grave. Lo único que quieren es, pues, buscar una mejor calidad de vida para ellos y para su familia, ¿no? Entonces tampoco se merecen un trato inhumano, simplemente. Y eso es el derecho. Obviamente también tiene relación con el derecho internacional público. Vamos a ver que hay muchas cuestiones en las cuales varias ramas del derecho pueden tener injerencia unas con otras. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ramas del derecho privado, pues bueno, ya dijimos cuáles son. Y se dan cuando la relación entre los sujetos se encuentra colocada por la norma en un plano de igualdad. Lo que les decía, en cuestiones de derecho civil, pues sí hay igualdad, ¿no? Es diferente que laboral. El laboral les decía, es un patrón contra un trabajador y pues el patrón tiene quizás mayor posibilidad económica, mayor solvencia, a diferencia de un trabajador. Pero en cuestiones particulares, pues aquí no aplica. Todos somos personas. Todos tenemos la misma posibilidad de tener recursos, todos tenemos, ya depende de cada quien lo que hace con su tiempo, entonces las condiciones son iguales, no va a haber privilegios ni para uno ni para otro. Esto es parte de cosas que vemos en el derecho civil, en el derecho mercantil y en el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque es donde mayormente se regulan las transferencias o lo que decíamos hace rato, perdón, las transacciones entre los particulares. Derecho civil, cuando compro una casa, tiene que ser mediante un contrato civil. Derecho mercantil, un pagaré tan solo, ya es un contrato mercantil, por lo cual se sujeta a estas leyes. Y el derecho internacional privado, como les decía, hasta por comprar por Alibaba, por eBay, implica una transacción internacional y por lo tanto está sujeta al derecho internacional privado. ¿Sale? Derecho social, ya lo platicamos, es uno que se dedica principalmente a las cuestiones de personas o grupos vulnerables. Eh, esta rama del derecho comprende y estudia las leyes y normas que velan por la convivencia
armónica, perdón, de los individuos dentro de una sociedad que es igualitaria ante la ley, pero dispara en cuanto a condiciones